Es para nosotros la alegría tremenda poder abrir la palabra de Dios con tanta libertad y poder seguir mirando en ella, estudiando en ella y meditando en ella los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, sabiendo que es la fuente, es el manantial, es la luz que nos ilumina a cada paso que queremos avanzar en la vida cristiana. En esta oportunidad queremos hablar acerca de lo que es la iglesia. La iglesia, aquel grupo de personas llamadas fuera, el grupo de personas que ha recibido la salvación eterna en Cristo Jesús, y por eso es que necesitamos saber cómo una iglesia puede marchar, cómo una iglesia puede ser desarrollada, cuáles son las columnas que tiene esa iglesia, y fundamentalmente a través de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, poder recordar que allí hay una iglesia modelo. La iglesia modelo que el apóstol quería marcar, la iglesia modelo que Dios quiere presentar para que todos nosotros podamos conocer que en una iglesia hay elementos que son fundamentales para la vida cristiana. De esa manera, en 1 Tesalonicenses, encontramos 5 puntos, 5 capítulos, 5 indicaciones diferentes que hablan acerca de lo que es una iglesia que es una iglesia modelo. Una iglesia modelo, en primer lugar, tiene una congregación modelo. Cuando nosotros vemos una congregación modelo, vemos una congregación que pudo llevar este bendito mensaje del Evangelio glorioso para que toda persona conozca, para que las personas escuchen y para que las personas crean que Jesucristo murió y resucitó y ha sido glorificado. En segundo lugar, cuando sigue avanzando las páginas de este glorioso libro, encontramos en el capítulo número 2 que la iglesia debe ser una iglesia con una comisión modelo, porque es allí donde el apóstol nos va a mostrar cómo la obra misionera, cómo la obra que realizó este gran misionero sobre el amor y sobre el cuidado de los hermanos pudo ir creciendo y se pudo ir desarrollando y multiplicando, cómo una iglesia local debe tener en claro que la iglesia debe ser una iglesia misionera porque tenemos una comisión que cumplir. En tercer lugar, cuando llegamos al tercer escalón de esta iglesia modelo, el apóstol nos va a enseñar que el creyente modelo conoce cuál es la voluntad de Dios. Y dice esta carta que la voluntad de Dios para todos los creyentes que viven en una iglesia modelo es la santidad, es la santificación, es sentirse apartados del pecado para Dios. Lo cuarto que nos indica el apóstol para esta iglesia modelo es que toda iglesia modelo debe tener una convicción modelo. Y la convicción modelo es lo que dice el mismo apóstol cuando habla a los hermanos y les dice: no queremos que estén tristes como los que no tienen esperanza. Es decir, la convicción es la esperanza, la convicción de decir no vamos a perder el gozo, es poder tener la esperanza gloriosa que Jesucristo pronto vuelve. Pero en quinto lugar, el apóstol Pablo habla acerca de la conducta modelo, que toda iglesia que está siguiendo el modelo de Cristo debe vivir. La conducta que cada uno de nosotros debe aceptar. Habla acerca de los hermanos que guían la congregación. Habla acerca de los hermanos que están débiles, que están desalentados. Habla acerca de aquellos cultos que tenemos que tener, dando gracias por todo, estar gozosos siempre alabando al Señor. Y nos habla acerca de aquello que nos guía
en el culto, que es no apagar el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es la presentación que tiene una iglesia modelo, y es lo que nosotros vamos a estar meditando en este tiempo para poder estar alabando al Señor por la iglesia y el modelo que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Por eso ahora vamos a introducirnos a la lectura de esta palabra, y lo vamos a hacer en los versículos 2 hasta el 10 del capítulo 1, que dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo. Esta palabra es importante. Habéis sido ejemplo en toda Macedonia y Acaya, ya a los que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Y dice la Biblia, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se han convertido de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Acá tenemos en este texto que hemos leído las características, los elementos que caracterizan a una congregación modelo. Y esa congregación modelo está delante de nosotros para que podamos meditar, para que podamos abrazar, para que podamos darle gloria a Dios, porque Él nos muestra una congregación modelo. En primer lugar, la palabra ejemplo. La palabra ejemplo sale a nuestro encuentro porque dice: esta congregación que no tenía tantos años de ser formada, que no tenía una gran enseñanza, no tenía un gran desarrollo, sin embargo fue ejemplo para aquellos hermanos que estaban en toda esa región. En Macedonia, en Acaya, en todo lugar, supieron acerca del ejemplo que eran estos hermanos. Y no solamente que para los otros hermanos que no conocían, sino que especialmente para el apóstol Pablo, que dice: damos gracias siempre por ustedes. Qué hermoso que alguien esté orando siempre por nosotros. Damos gracias por ustedes, haciendo memoria en nuestras oraciones, porque ustedes han sido ejemplo. Qué hermoso es ser ejemplo, qué hermoso es llevar a otros esta palabra, qué hermoso es poder mostrar a otros este ejemplo. Y eso fue lo que vivió la iglesia en Tesalónica. Ese ejemplo, hermanos, está descrito en este versículo cuando dice el apóstol: nos acordamos siempre de ustedes. Nos acordamos siempre de ustedes, en primer lugar, por la obra de fe que tienen. La fe que ha provocado una obra hermosa en cada uno de ustedes. No había alguien que resaltara, no había alguien que se destacara, pero toda la congregación era ejemplo, toda la congregación tenía la obra de fe, y la obra de fe es la que se traducía
para que el apóstol diga, no podemos olvidarnos de ustedes, no podemos olvidarnos de cada uno de ustedes, por eso oramos permanentemente por ustedes. Pero en segundo lugar, dice el apóstol, no podemos olvidar el trabajo de vuestro amor. Qué hermoso es poder hacerlo por amor. Qué hermoso es cuando uno trabaja y edifica y construye por amor. Que los hogares, que los matrimonios, que nuestras familias, que la iglesia sea edificada por amor. Y entonces el apóstol Pablo dice, son ustedes ejemplos, no podemos olvidarlos. No solamente para nosotros, no solamente para los que los rodean, sino para Macedonia, para Acaya, para muchos lugares han sido ejemplos. Y por eso el apóstol habla acerca de que el amor deja huellas, deja evidencias, deja aquel mensaje que necesitamos dar. Pero en tercer lugar, el apóstol dice, no podemos olvidar la obra de la fe. No podemos olvidar de ustedes el trabajo de amor. Pero lo que tampoco podemos olvidar es la esperanza, la convicción en la esperanza del Señor Jesucristo. Qué hermoso mensaje, qué hermoso ejemplo de esta iglesia para poderlo abrazar, para poderlo tomar y para poderlo vivir. Y esta hora poder decir, Señor, cuánto necesitamos de este ejemplo para que siga en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, no solamente el ejemplo, sino la expansión que tuvo la palabra en medio de ellos. Dice, pues nuestro evangelio llegó a vosotros no solamente con palabras, sino con poder en medio, por el Espíritu, en medio de gran prueba, en medio de gran persecución. Tres palabras que yo quisiera sostener en esta hora. En primer lugar, ustedes recibieron la palabra de Dios. Qué hermoso es poder recibir la palabra, porque una congregación modelo es la que lleva la palabra, la que la recibe y la que la propaga. Dice acá la Biblia, porque de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Es decir, como que de ese lugar fue un eco la palabra. Y la palabra fue un eco para Macedonia, para Acaya, para las provincias que estaban allí. Es como que el término exacto es como una trompeta que fue tocada, y esa trompeta era la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y esa palabra fue un eco en aquella región. La palabra decía Jesús, 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 y nunca dejó de repetirse, porque esa palabra llegó a los rincones más profundos del imperio a través de este ejemplo, porque la iglesia modelo tiene expansión. El ejemplo que eran ellos era la expansión que tenía la palabra, porque la palabra es viva, porque la palabra es eficaz y es más penetrante, porque la palabra permanece para siempre, prevalece para siempre, y es una palabra que perfora, porque penetra hasta lo más íntimo del corazón, transformando la vida, perdonando el pecado, limpiando el corazón. Esa es la palabra eterna de Dios. Hemos escuchado alguna vez de la anécdota que habla acerca de una tribu en África. Allí fue un colportor llevando la palabra, llevando el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en muchos dialectos la palabra de Dios aún no ha sido traducida, pero hay muchos dialectos hoy que están en medio de la humanidad esperando que sea traducida la palabra. Cuenta que un colportor, un misionero que iba llevando y vendiendo Biblias, llevando Nuevos Testamentos a las tribus en África con sus dialectos, los diferentes dialectos. Un día este hombre va y abre su valija y muestra las Biblias y muestra los Nuevos Testamentos, y allí de lejos, viendo un muchacho, se acerca, lo ve y le dice, ¿usted podría prestarme uno de esos libritos? El muchacho lo ve,
ve el tamaño, la textura que tenían las páginas de ese Nuevo Testamento y le pregunta, ¿me podría regalar uno de estos libritos? Y dice el muchacho, porque es el tamaño justo para que yo pueda hacer cigarrillos de marihuana. Bueno, cuando dijo esto, el misionero, el colportor, se enojó, pero después que se le pasó el enojo, dice, bueno, yo te voy a regalar un Nuevo Testamento con la condición de que lea, antes de arrancar la hoja, lo de adelante y lo de atrás, para que después pueda hacer su cigarrillo. Entonces el muchacho quedó conforme, pasó el tiempo, y cuando pasó el tiempo, y pasó muchos años, había una conferencia en ese lugar, de donde vienen de diferentes lugares, de diferentes tribus, entonces viene ese lugar, y el que predicaba en esa ocasión era el muchacho que fumaba cigarrillos de marihuana. Cuando este muchacho estaba predicando, en un momento ve que en la puerta de atrás entra con mucha dificultad el colportor que le había dado el Nuevo Testamento. Muy ancianito, se sienta y cuando este muchacho termina el mensaje, baja rápido, corre hacia el hombre, el colportor lo abraza, el hombre no entendía nada. Dice, yo no sé si se acuerda de mí, dice el muchacho, yo soy aquel que le pidió el Nuevo Testamento para fumar cigarrillos de marihuana. Y dice el colportor, ¿cómo no me voy a acordar? La única vez que me pasó en mi vida, nunca más me pasó en mi vida, pero ¿qué pasó con tu vida? Bueno, le dice el muchacho, ¿qué pasó? Yo hice como usted me dijo. Cada vez que yo arrancaba una hoja, la leía permanentemente. Y antes de arrancarla, leía lo que estaba delante. Así me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas, pero cuando ya llegué a Juan no podía seguir, era tan fuerte la palabra, penetraba en mi corazón. Y yo dije, ¿cómo voy a salir de este pozo oscuro de la desesperación? Yo sentí que cuando llegué a Juan capítulo 16, el versículo 14, versículo 6, entonces allí encontré la paz que necesitaba cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces caí de rodillas, le pedí a Jesucristo que entre en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios que estos creyentes recibieron, la pudieron expandir en todo aquel lugar, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar las mentes, para perdonar el pecado y para llegar a lo más profundo del corazón. Pero en segundo lugar, la recibieron la palabra con poder. La palabra, el poder que tiene el Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, recibe el sello del Espíritu Santo, que es el intérprete de la palabra, es el autor de la palabra. El Espíritu Santo es el que nos interpreta y lo que nos enseña, el mejor maestro para leer esta palabra. Y aquellos hermanos de Tesalónica fueron ejemplo, expandieron esta palabra por el poder que tiene el Espíritu Santo obrando la palabra en el corazón. Pero no solamente que fue la palabra, que fue el poder, sino que fue la persecución. ¿Cuánta persecución tuvieron? ¿Cuánta persecución tuvieron los hermanos de este primer tiempo? Dejaron sus casas, sus trabajos. Los primeros cristianos fueron perseguidos. El Imperio Romano los persiguió hasta la muerte. El Imperio Romano quería destruir el Evangelio, quería destruir la iglesia. Pero qué maravilloso que es Dios cuando la obra viene del cielo, los hombres no la pueden detener. Y en medio de la gran persecución, estos hermanos
que fueron modelo para nosotros, no pudieron detener la obra de Dios, porque ellos fueron los que pudieron expandir esta obra para poderla hacer llegar a otras personas y poder mostrar que el Evangelio tiene poder para que otras personas crean que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Una congregación modelo es una congregación que predica. Una congregación modelo es una congregación que expande la palabra con poder en medio de la persecución. Y como nunca hoy hay grandes persecuciones, hay persecuciones ideológicas, hay persecuciones de la teoría, hay persecuciones de personas que quieren que el Evangelio no sea expandido, pero hoy como nunca debemos ser modelo, llevando la expansión de la eterna palabra de Dios. Pero en tercer lugar, no solamente el ejemplo, no solamente la expansión, sino en tercer lugar las evidencias que tuvieron estos hermanos de Tesalónica para decir somos ejemplo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan a nosotros de la manera que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Esto es una gran evidencia porque hoy se habla poco de la palabra conversión, una de las doctrinas que tiene la Biblia como centro. La conversión es cuando una persona que está en el pozo oscuro de la desesperación, está dominado por el pecado, deja el pecado, se levanta y vuelve a Jesucristo, vuelve a Dios. Esta doctrina que el Señor Jesucristo la relató gráficamente, poderosamente en el Hijo Pródigo, cuando el muchacho estaba en la provincia apartada, cuando estaba en el chiquero de la duda, del temor, del fracaso, él dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, voy a volver. Y deja el pecado, abandona el pecado, deja el pecado, se levanta y vuelve al Padre. Y cuando vuelve al Padre, se reconcilia con el Padre. Esta es la gran doctrina que presentaron estos hermanos, las evidencias que presentaron estos hermanos, cómo se habían convertido. Hoy la palabra conversión parece ser una palabra extraña en el púlpito, pero es una palabra que nos enseña que las iglesias van a ser llenas de convencidos pero no convertidos. La conversión verdadera es la que abandona el pecado, la que vuelve a Jesucristo. La conversión verdadera es la que nos hace vivir una vida de santidad. Muchos creyentes viven una doble vida. Muchos creyentes tenemos pecados escondidos, mimados, atrapados, no podemos salir. Necesitamos más de Dios, más del Señor. Necesitamos esa evidencia que somos creyentes, porque dice, ustedes se convirtieron saliendo de donde estaban los ídolos. Para aquella época y para aquel momento, los ídolos, para los griegos, eran muy importantes. Tener diferentes tipos de dioses, tener diferentes tipos de ídolos. Era un movimiento tremendo poder salir del pozo de la desesperación. Y sin embargo, estos hermanos que fueron ejemplo, nos mostraron cómo salir de ese lugar y poder venir a Dios vivo. Era un cambio completo, era un cambio evidente, era un cambio que se iba a ver para que todo el mundo conociera que Jesucristo era el Señor, para que todo el mundo conociera que Jesucristo era el Dios verdadero. Y ese cambio lo hicieron, esa evidencia que tuvieron fue tan demostrable, fue tan efectiva que ellos volvieron para servir. Porque cuando uno cambia el rumbo, cuando uno sigue a Cristo, puede servir al Dios vivo y verdadero. El servicio es algo tan importante para nosotros.
es tan importante para los hijos de Dios, para que nosotros podamos mostrar que en el servicio hay humildad, porque el mayor de los siervos fue el Señor Jesucristo, que se vistió de humildad para venir a servirnos. Se sacó el manto de poder, se puso la toalla de humildad y comenzó a lavar los pies a los discípulos para servir. La evidencia de este pueblo fue que servía al Dios vivo y verdadero. Fueron ejemplo, expandieron el Evangelio, mostraron evidencias que el Señor estaba con ellos. ¿Y cuál fue la motivación que tuvieron? Fue la expectativa de esperar al Señor Jesucristo de los cielos. La esperanza que tenían fue lo que los hizo servir al Dios vivo y verdadero. El servicio es algo que necesitamos todos hacerlo, en la humildad que el Señor Jesucristo nos mostró. Cuando hablamos de servicio, hablamos de aquellos que querían el primer lugar, los apóstoles. Y sin embargo el Señor Jesucristo les dijo que el que quiere ser el más grande va a ser el que sirve. Porque el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido. Y qué importante es la figura de aquel esclavo, aquel siervo humilde, que en la antigüedad se llama uperete, es decir, el siervo esclavo, que en los barcos había 3 hileras de remos y en la última iban los esclavos, los siervos, lo más humillante que había en la sociedad. No veían la luz del día, no veían la claridad del día, no veían las estrellas de la noche, no sabían si llovía o no llovía. Ellos iban en la sentina del barco. Solamente iban tomando el remo. Estaban encadenados. Solamente podían mover el remo al compás del tambor. Y solamente recibían pan y agua. Era lo único que recibían. No tenían otra alegría, no tenían otra sensación. Solamente la alegría era que el barco se moviera, que el barco avanzara. ¿Y cuántos siervos necesitamos así, con humildad, que solamente esperen el gozo que significa que la iglesia, el barco de Dios, pueda seguir avanzando porque nosotros servimos al Dios vivo y verdadero? Ellos fueron ejemplo, ellos pudieron expandir el Evangelio, ellos tuvieron evidencias de que habían cambiado, pero ellos tenían la expectativa puesta en el cielo, la expectativa puesta en que Cristo pronto vuelve a buscar su iglesia. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser una iglesia modelo.